Bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio en esta mañana. El día de hoy vamos a hacer una oración inicial. Vamos a orar por las peticiones que ustedes han enviado al canal de Telegram y que también dejaron a través de mi Instagram personal, Danigil-relación con Dios. Y esta semana yo les dije que íbamos a estar orando por sabiduría. Vamos a pedir al Señor que nos dé de su sabiduría, de su entendimiento. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:5 que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar. Así que en esta mañana y que durante toda esta semana, en todo lo que se nos presente en el día a día, situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones sentimentales, emocionales, podamos ser esas mujeres sabias, prudentes, que actúan no con base en la emoción, sino con base en el Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo, dominadas por el Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar con esta oración. Dios, en esta mañana yo quiero darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidas una vez más, un lunes más, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te agradezco, Señor, por este grupo de mujeres que has puesto en esta comunidad y que han tomado la decisión de estudiar tu palabra conmigo. Gracias, Señor, porque yo sé que solamente soy un medio, pero que tú eres el que trae la palabra, el que enseña la palabra y que a través de tu Espíritu Santo pones en mí las palabras que quieres transmitir a cada una de ellas. Por esa razón, en esta hora yo quiero presentarte sus vidas. Tú las conoces, tú las creaste, tú sabes exactamente quiénes son y por qué situación en su vida están pasando. Solamente tú puedes tomar el control de su mente, de su corazón y permitir, Señor, que ellas te conozcan para que puedan tener una relación verdadera y duradera contigo. Sabemos y hemos entendido que solamente una hija de Dios tiene acceso a esa sabiduría celestial. Por eso estamos aquí pidiéndote, Señor, que de tu boca provenga el conocimiento, la inteligencia, el discernimiento y la sabiduría para poderla vivir, para poderla practicar. No queremos quedarnos solamente en palabras, no queremos solamente conocer la teoría, no queremos solamente conocer y escuchar las palabras, no queremos ser solamente oidoras olvidadizas, sino que tú nos permitas ponerla por obra. Toma el control de cada petición, de cada necesidad, Señor, que cada una de ellas ha manifestado, ha escrito, nos ha compartido a través de este grupo de Telegram. Te pido que durante esta semana, Señor, ellas puedan encontrar consuelo, dirección, Señor, y puedan reflexionar en lo que tú quieres enseñarles a través de tu palabra. Iniciamos este espacio de aprendizaje en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos entonces a ver lo que dice o lo que nos enseña Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 tiene diferentes enseñanzas y comienza con la parábola del sembrador. Ya sabemos entonces que la semilla que se sembró es la palabra y que hay diferentes tipos de tierra donde esta semilla cayó, donde esta palabra cayó. Entonces encontramos la semilla que cae junto al camino, que son quienes cuando se siembran la palabra, escuchan la palabra, pero después de que oyen esta palabra, ¿cierto? Salen enseguida y viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es una palabra que cae, pero es una palabra que como está en el camino, no es una palabra que se arraiga, no es una palabra que puede nutrirse con el paso del tiempo, sino que es una palabra que con el viento, con la caminada, con lo que pasa alrededor de ella, se va. Esa palabra se va. Viene Satanás y en medio de las situaciones, de las dificultades, de los problemas, esa palabra se olvida y esa palabra no da ningún fruto. Está también la palabra, la semilla que cae en pedregales, que son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Entonces, quizás en esta hora hay personas que en este momento están recibiendo esta palabra con gozo, pero que no tienen raíces. Y como no tienen raíces, es una palabra de corta duración.
nos sirve para el momento, nos sirve para animarnos, nos sirve para motivarnos, pero a medida que pasan los días, esta palabra no tiene un impacto, no hace una transformación porque no hay raíces. Y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí es muy importante tener en cuenta lo que dice. Y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Es decir, son personas que cuando se sienten señaladas por sus creencias, que cuando se sienten atacadas por la manera de vivir, por la manera de comportarse, por la manera de dirigirse, se desvían, ¿sí? Son personas que, ay, yo quiero ser cristiana, yo quiero aprender la palabra del Señor, pero apenas hay un señalamiento, apenas hay, ¿por qué usted vive así? ¿Por qué usted se comporta así? O usted no dice pues que es así, entonces inmediatamente, hoy no, yo no quiero que me señalen, yo no quiero que me critiquen y yo no quiero que me juzguen y es mejor yo vivir de otra manera y así me evito todas estas situaciones. Está la tercera, que son los espinos, es decir, que oyen la palabra, pero por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Cuando la palabra de Dios llega a las vidas de estas personas que están afanadas por conseguir, que están afanadas por querer ser más, por querer ser reconocidos, ¿cierto? Entonces, esta palabra se ahoga y no da fruto, no da fruto la palabra. Entonces, tenemos tres caminos que lo único que hacen es que la palabra se siembra junto al camino, no dura, en pedregales dura un poquito, en espinos dura un poquito más, pero donde realmente la palabra hace efecto, donde dura, es en la buena tierra. Porque cuando la palabra de Dios se siembra en una buena tierra, es decir, que son personas que oyen la palabra, que reciben la palabra, que ponen la palabra por obra y que dan fruto. La manera entonces de nosotros darnos cuenta si estamos siendo buena tierra o si estamos siendo pedregales, espinos o junto al camino, son los frutos que estemos dando en este momento. Porque solamente quien es buena tierra va a poder dar fruto a 30, 70 y al 100 por uno, explica la palabra del Señor. Después de allí encontramos que también nos dice que la luz se ha traído para alumbrar y que no hay nada oculto, no hay nada que quede oculto, ¿cierto? Y que como midamos, nos medirán y que tenemos que aprender a vivir en la luz. Hemos sido llamadas de las tinieblas a la luz admirable y de esa manera debemos vivir. También nos dice la palabra, ¿cierto? Que Jesús declaraba todo lo que hacía, ¿cierto? Y se los decía a los discípulos y que eran los discípulos quienes tenían el privilegio de entender las parábolas. Sin embargo, si nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta de que inclusive los discípulos, por la dureza de su corazón, no entendían las parábolas que Jesús hablaba y a Jesús les tocaba explicárselas después. Después también encontramos una parábola que complementa como la de la semilla y es lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, que nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que siembra la semilla, ¿cierto? Pasa el día, pasa la noche, pasan los días, ese hombre que sembró la semilla no se da cuenta de lo que está pasando dentro de la tierra, de cómo esta semilla está creciendo, ¿cierto? Y que después eso da fruto, es decir, que entonces la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, entonces dice que da primero la hierba, luego da la espiga y después da un grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado.
Entonces, el crecimiento de la palabra se da, o el crecimiento de la persona se da sin que la persona que lleva la palabra se da cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí yo me reúno con ustedes todos los lunes, o la mayoría de los lunes, a compartirles la palabra. Entonces, yo estoy sembrando la palabra de Dios en ustedes, pero cada una de ustedes es la única que sabe qué tierra es. Es la única que sabe si está siendo buena tierra, si está en pedregales, si está en espinos o si está junto al camino. Yo no me estoy dando cuenta ustedes cómo viven en su día a día. Yo solamente las veo aquí y eso que algunas a las que se dejan ver a través de la cámara, ¿cierto? Pero de resto, cada una está llevando su vida. Cuando realmente nos vamos a dar cuenta que esa palabra se sembró en buena tierra, cuando ustedes en sus hogares, en sus trabajos, en sus iglesias, con sus familias, estén dando buen fruto. ¿Eso qué quiere decir? Que inclusive yo ni siquiera pueda darme cuenta, pero quien sí realmente se va a dar cuenta y sabe cómo estás viviendo es Dios. Por esa razón tenemos que entender que el proceso de crecimiento es un proceso. Primero hierba, después espiga, después grano, después fruto maduro. Entonces, no es algo que pasa inmediatamente, como hoy en día quisiéramos que pasara. Es que yo he sido una mujer necia por 20 años y ya quiero ser una mujer sabia, entonces me meto a un curso de 3 meses, me meto al programa de Dani Gil de 3 meses y ya en 3 meses me voy a convertir en una mujer sabia. No, en 3 meses apenas estás sembrando la semilla. Apenas estoy sembrando la semilla en ti, en las mujeres que están en el programa de Mujer Sabia, pero esa semilla tiene que crecer, ¿cierto? Entonces, todo esto es un proceso. No, nuestra vida no cambia de la noche a la mañana. Sí, obviamente, si hay un encuentro íntimo con Dios y permitimos que esa palabra se siembre y empezamos a permitir que esa palabra crezca dentro de nosotros, van a haber unos cambios y Dios puede hacer cosas maravillosas. Vemos inclusive cómo este endemoniado gadareno que llevaba mucho tiempo con estos demonios, se encuentra con Jesús, Jesús lo liberta y luego vemos a un hombre sentado en su cabal juicio. Dios puede hacer cosas extraordinarias y las hace en un corazón que se disponga, en un corazón que tome la decisión de ser buena tierra. Y de allí, de este estudio, de esta primera parte de Marcos 4, el Señor me regaló una frase y es, dime qué fruto estás dando y te diré qué clase de tierra eres. Dime qué fruto estás dando y te diré qué clase de tierra eres. Fue como la frase que me regaló el Señor cuando estaba estudiando esto. Después encontramos otra enseñanza que es la parábola de la semilla de mostaza, que es pequeñita, pero que esta puede crecer muchísimo y puede inclusive dar cobertura y sombra a los animalitos, ¿cierto? Esto también, ¿qué nos quiere decir? Que nosotras podemos ser pequeñitas, nos podemos ver pequeñitas, pero que en Dios podemos ser grandes, servidoras y podemos dar mucho fruto. También encontramos lo que les decía y es que Jesús usaba las parábolas para enseñar y quienes entendían estas parábolas, yo quiero que eso lo comprendamos y es que Jesús daba la parábola, pero las personas que escuchaban la parábola no la entendían. La entendían sus discípulos, porque eran sus discípulos a los que se les había dado el entender estas parábolas. Sin embargo, en muchas ocasiones, como ya lo dije anteriormente, los discípulos por la dureza de su corazón no las entendían y a Jesús le tocaba explicarla, como en este caso de la parábola de la semilla del sembrador. También encontramos en Marcos 4 un momento donde Jesús calma la tempestad, donde hay una tempestad, ¿cierto?, que está acechando y que en ese momento Jesús estaba durmiendo en la popa, los discípulos están asustados, muertos de miedo, ¿cierto?
y luego ellos van en medio de, yo ya mismo lo relaciono cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y me imagino unos discípulos llenos de cortisol, de miedo, esas hormonas alborotadas, mejor dicho, queriendo escapar en medio de esa situación de emergencia. Van a llamar al maestro, de maestro, pero no te das cuenta que lo que está pasando. Y Jesús, como en su calma, en su oxitocina, en su serotonina y en esa tranquilidad y pasividad que solo él manejaba, les dice: hombres de poca fe. Y esto ya lo hemos visto y yo creo que se los traté de explicar muy bien, y es como la falta de fe, ¿cierto? Es consecuencia, o perdón, el miedo es consecuencia o es resultado de nuestra falta de fe. Si somos mujeres de poca fe, eso se ve reflejado en nuestra vida ansiosa y llena de temor. Si somos mujeres de mucha fe, el afán, la ansiedad, el temor no hacen parte de nuestro día a día. Y lo explicaba en el reto de una mujer sabia gratuito del mes de septiembre. Entonces allí, en medio de eso, ¿cierto? Termina Marcos capítulo 4 y pasamos entonces a Marcos capítulo 5. Si de pronto en la lectura que ustedes hicieron les va surgiendo alguna pregunta, tienen alguna enseñanza adicional que quieren agregar, ustedes lo pueden escribir en sus comentarios y lo vamos compartiendo entre todas. ¿Listo? Esos son como el resumen, es el resumen. Aquí no es una enseñanza general de cada cosa, sino que es el resumen para que tengamos el contexto de lo que estaba pasando en cada capítulo. Luego llega Marcos capítulo 5 y vemos entonces que se encontró con una legión de demonios en el cuerpo de un hombre. Jesús libera a este hombre, ¿cierto? Y le da permiso a los demonios para que se vayan a un hato de cerdos. Entonces vemos aquí dos cosas. Primero, que hay un hombre que necesita ayuda, y segundo, que los demonios obedecen a la voz de Jesús. No solamente conocen quién es Jesús, no solamente saben quién es Jesús, sino que saben que Jesús tiene autoridad sobre ellos. Y por eso es que ellos piden permiso para salir del cuerpo de este hombre e ir a otro lugar. Entonces allí, la verdad es que esta enseñanza de este endemoniado gadareno, a lo particular, a mí me causa mucho impresión por lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús y ven que él había sido atormentado del demonio, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es decir, habían conocido a un hombre endemoniado, loco, haciendo una cantidad de cosas, y de un momento a otro ven a un hombre sentado en su cabal juicio. Aquí no habla del corazón, de los sentimientos, aquí habla de la mente, de cómo este hombre, después de haber sido atormentado durante mucho tiempo, Dios le permite tener su mente cabal, su mente limpia, su mente transformada, limpiada. Entonces aquí inclusive podemos ver cómo el proceso de transformación en la vida de una persona empieza por su cambio de mentalidad. Era lo que les estaba explicando a las chicas en la clase de Mujer Sabia de la transformación. La transformación comienza en la mente. Es allí donde tenemos que prestarle atención a todos esos procesos que están pasando en nuestra mente. Y si no han visto, ahorita van y leen el post que les acabé de publicar, que también les dejé una guía de oración gratuita para aquellas mujeres que quieren aprender a orar por su falta de atención. ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué es lo que pasa en la mente para que nosotras podamos prestar atención y podamos mejorar en estos procesos cognitivos? Entonces, allí ahorita más tarde van y piden la guía. También encontramos aquí entonces la sanidad de la hija de Jairo, ¿cierto? Vemos también la sanidad
de la mujer del flujo de sangre y cómo estas mujeres, ¿cierto? Como estas dos personas, el papá, ¿cierto? De esta niña, se acerca a él buscando una solución a su problema y también vemos a una mujer que estaba cansada, que había agotado todos sus recursos, toda su economía, ¿sí? Que les había afectado y que necesitaban una solución. Necesitaban una solución. Sí, total, Mariluz. Allí les hablé, en el Club de Mentes Renovadas, les hablé punto por punto de este tema de la atención. Entonces, vemos que Jesús sana, que Jesús hace milagros, inclusive que de sí sale ese poder y esa autoridad para sanar, pero también vemos aquí que se obra a través de la fe, porque miren que Jesús siempre era, cree, cree, por tu fe has sido salvada, por tu fe has sido limpiada. Entonces aquí, en esto que nos relata Marcos, hay un mensaje muy interesante y es que todos los milagros que acontecieron o que son relatados en Marcos, siempre está el diálogo. ¿Crees que quieres que te haga? ¿Crees solamente? Necesitas tener fe. Ese es un diálogo que constantemente Marcos está trayendo a nuestra vida para que lo entendamos. Cuando van camino a donde la hija de Jairo, llegan y le dicen, mira, es que ha muerto, tu hija ha muerto. Jesús lo mira y le dice, no temas, cree solamente, ¿cierto? Y lo podemos ver a lo largo de todos los capítulos. Siempre está inmerso el mensaje de la fe. Termina entonces la niña sanada, ¿sí? Y viva. Y luego encontramos el capítulo de 6 de Marcos. Exactamente. Marcos es una persona que siempre te está impulsando a creer. El escrito o el evangelio de Jesucristo según Marcos siempre está llevándote a que tienes que creer, tienes que tener fe. Nada de esto hubiera pasado si no hubiera obrado la fe. Recordemos también lo que pasó cuando bajan al paralítico entre las 4 personas, ¿cierto? ¿Cómo es que ese milagro ocurre? Porque Jesús ve la fe de estas personas puesta en obra. Entonces, no es solamente una cuestión de decir yo tengo fe, sino que es una cuestión de creer. Vemos la fe puesta en obra. Vemos a un papá que tiene fe y busca a Jesús para que le haga un milagro. Vemos a una mujer que sufre flujo de sangre, que había acabado todo, pero la vemos obrar en fe cuando se acerca al maestro a tocarlo. Entonces, miren que constantemente estamos viendo el mensaje de la fe, pero una fe puesta en acción, no una fe pasiva, porque ya sabemos que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Listo? Entonces, bueno, luego encontramos Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6 encontramos enseñanzas hermosas. Es un capítulo extenso, muy extenso, pero hay unos momentos muy profundos que quiero resaltar en esta mañana. Primero, Jesús va a Nazaret y sus discípulos le siguen, ¿cierto? Vemos constantemente a un Jesús en movimiento, a un Jesús que va de un lugar a otro llevando palabra, enseñando palabra y también haciendo milagros, haciendo prodigios y señales. Entonces allí en Nazaret entra a la sinagoga en el día de reposo como él solía hacerlo y empieza a enseñar en su tierra. Y a pesar de que estas personas se admiraban de su doctrina, se admiraban de su sabiduría y de los milagros que hacía, él no pudo hacer muchas cosas a causa de la incredulidad en este lugar. Entonces, habían personas que escuchaban el mensaje, se asombraban de lo que hacían, pero a pesar de su asombro no había fe. Por eso es que les digo, una cosa es decir tener fe y otra cosa es tener fe y ponerlo por obra, ¿cierto? Entonces, estas personas creían, pero
no, estas personas se admiraban de su doctrina, pero realmente no creían. Y allí es donde dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Por esas razones que muchas veces y yo lo aplico a esto como a nuestra familia, somos las únicas que conocemos del Señor, pongámoslos de ejemplo, ¿cierto? Y alrededor de nuestra familia no nos creen, no nos señalan, no nos juzgan, y en vez de entrar en esa situación de que por qué soy un pobre gusanito, no me creen, miren, me señalan, esto, lo otro, en vez de ponerme en esa situación, ¿por qué no empiezo a orar para que entonces Dios levante personas diferentes a mí que vengan a traer esa palabra a mi familia? ¿Sí? En vez de quedarme que no quieren atender el llamado, no quieren recibir el mensaje de parte de mí, Señor, no, entonces, ok, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entiéndelo y empieza a pedirle al Señor que levante a alguien que lleve esa palabra, no te quedes en que soy un pobre gusanito. Bueno, entonces allí decía y terminaba como esta parte de que estaba asombrado de su incredulidad. Es decir, Jesús estaba asombrado de ver que estas personas no creían a su palabra. Encontramos también en este capítulo la misión a los que ya envía Jesús a sus discípulos y cómo Jesús los envió de dos en dos, ¿cierto? Aquí hay algo que a mí me llamó particularmente la atención, que lo relacioné con Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, la verdad que fue un texto que a mí se me quedó impregnado en el corazón, ya lo había leído muchas veces, pero como que esta vez le puse un sentido diferente. Y en Mateo capítulo 18 nos muestra la importancia de estar dos de acuerdo, de unirse en dos personas en un mismo sentir, con un mismo propósito, en unidad, en comunión, para poder ver las grandes maravillas del Señor. Entonces yo vengo a Marcos capítulo 6 y leo del versículo 7 en adelante y me doy cuenta que Jesús los mandó de dos en dos. Es decir, dos discípulos con un mismo sentir iban a llevar la misma palabra en una misma comunión y creyendo lo que decía su palabra, que si dos se reúnen en mi nombre, allí estoy. Que si dos me piden algo en común acuerdo, yo les responderé. Entonces, miren lo hermoso de Dios, siempre mostrándonos la importancia de esa buena relación, ¿cierto? De nosotras con las personas que nos rodean y cómo Dios obra en medio de esas situaciones. Aquí pasa también algo bien interesante y es que Jesús, perdón, los envía sin nada. Los discípulos son enviados sin absolutamente nada. Ellos fueron a predicar a estas personas que se arrepintieran de sus pecados, que entregaran su vida a Cristo, pero este viaje lo hicieron sin un peso en el bolsillo. Y por eso es que ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, ¿por qué la gente sigue pensando que lo que es de Dios debe darse totalmente sin uno contribuir? Yo me pregunto, si Jesús hubiera enviado a estas personas y les hubiera dicho, no lleven nada y que yo miraré a ver qué hago con ustedes. No, Jesús los envió sin nada con un propósito, para que las personas proveyeran sustento a esos predicadores. Y el Señor les dio provisión y les dio sustento en alimento, en vestido, en descanso a través de las personas a quienes ellos fueron a llevarle la palabra. Por eso es que eso cuando nos pegamos, es que por gracia es que de gracia recibiste, da de gracia. Ya se los expliqué una vez. Los discípulos recibieron de gracia el Evangelio, recibieron de gracia el poder, es decir, los discípulos no hicieron nada, no hicieron ninguna obra para recibir el Evangelio, no hicieron ninguna obra para recibir la salvación.
¿Qué les quería decir Jesús cuando los manda así en esta situación? Vayan y predíquenles que ellos no tienen que hacer obras, que ellos no tienen que hacer algo para ganar la salvación. Pero esto no significa que el discípulo no necesitará comer, que el discípulo no necesitará vestido, que el discípulo no necesitará sustento. ¿Y quién fue el sustento? Las personas a quienes le predicaron. Entonces, eso de estar pensando que a toda hora, todo lo que es de Dios, todo nos lo tienen que dar sin nosotros invertir nada. Eso hay que estudiarlo. Y eso hay que estudiarlo con detenimiento. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengan cuidado de los lobos rapaces vestidos de oveja, que eso es otra cosa muy diferente, que es otra cosa muy diferente. Pero lo que podemos ver aquí es cómo Dios nos permite aprender de que Él es el que sostiene su obra, de que Él es el que provee el alimento y el sustento para quienes predican este evangelio. También encontramos otro relato donde se muestra o se relata la muerte de Juan, producto de un corazón lleno de amargura y odio de una mujer que influenció a su hija adolescente. Aquí vemos cómo la influencia de una mamá destruyó la vida de su hija. Imagínense una mamá llena de amargura, de rencor, de dolor, de desilusión, decirle a su hija adolescente, más o menos se dice que esta niña tenía alrededor de 12 años, y le dice a su niña de 12 años, cuando la niña llega a decirle, puedo pedir lo que yo quiera del reino, y la mamá llena de amargura le dice, dile que me dé en la cabeza. La mamá ni siquiera pensó en la niña. La mamá ni siquiera pensó en que el regalo era para la niña, para su hija. La mamá estaba tan cegada por su dolor, por su rabia, por su ira, que solamente pensó en ella y dañó la adolescencia de su hija, permitiendo que ella pidiera la muerte de una persona. Increíble, ¿no? Increíble lo que puede hacer un corazón influenciado por el rencor, por el dolor, por la venganza, por la ira. Encontramos también aquí que regresaron los apóstoles de esa misión, ¿cierto? Bueno, aquí tengo dos preguntas. Voy a responderlas. Dani, no he visto los encuentros anteriores, pero ya hablarás de todo el libro de Marcos o hasta qué capítulo. Discúlpame la pregunta, no. Hoy estoy hablando desde el capítulo 4, porque en el encuentro pasado vimos Marcos 1, 2 y 3. Y hoy estoy hablando desde el capítulo 4 y yo creo que vamos a ir por ahí hasta Marcos 8. ¿Listo? Dani, ¿ella por qué pidió la cabeza de él? Porque Juan constantemente le estaba diciendo al rey, ¿cierto? Herodías, que Herodes que estaba viviendo mal, porque Herodes estaba metiendo con la mujer del hermano. Y Juan el Bautista constantemente le estaba diciendo que eso estaba mal. Entonces, esta mujer, pues claro, se sintió mal de que le señalaran el pecado, de que le juzgaran, de que hablara lo que ella estaba diciendo mal. Entonces, en el momento en punto, Juan está encarcelado y en el momento en punto en que el rey le dice a esta niña que puede pedir cualquier cosa, ¿qué hace la niña? Va y busca el consejo de su mamá. Inocentemente, mamá, ¿puedo pedir algo? ¿Qué voy a pedir? Pero la mamá llena de rabia, de ese pasado, de ese uy, ¿por qué me acusa? ¿Por qué dice que estoy viviendo mal? De todo eso, le dice a su hija, no, dígale que le dé la cabeza de Juan en bandeja. Entonces, ese rencor, esa ira, ese haber Juan señalado el pecado de esa mujer, hizo que en ella no se creara un corazón arrepentido, sino un corazón lleno de dolor, de ira, de resentimiento, de amargura. ¿Listo? Bueno, también encontramos que los discípulos regresan de la misión, es decir, los discípulos van de dos en dos, llevan el mensaje, son sostenidos, predican el evangelio y vuelven a Jesús a darles las noticias, a contarles lo que pasó. Y a mí me encantó esta parte de Marcos 6 que encontré que decía
que Jesús los invitó a aislarse a un lugar para descansar. Llegan los discípulos de la tarea, llegan los discípulos de recorrer, de caminar, estaban cansados de hacer el trabajo y Jesús les dice, es hora de que nos retiremos a descansar. Es hora de que tú reposes, es hora de que tú descanses. Tu cuerpo necesita recuperar, tu alma necesita recuperar, tu espíritu necesita recuperar. Y es Jesús quien le hace ver esta necesidad a sus discípulos. Luego encontramos que Jesús tiene compasión de la multitud y los alimenta a través de un milagro. Y encontramos entonces allí la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. Y yo quiero que ustedes empiecen desde Marcos capítulo 6 a tener en referencia, ¿cierto? A tener en referencia esto de las multiplicaciones de los alimentos, porque más adelante Jesús les da una enseñanza a los discípulos por su duro corazón. Bueno, bueno, entonces así dice, los discípulos tenían duro el corazón y lo dice su palabra, y lo dice su palabra. En Marcos capítulo 6, el versículo 45 al 52, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden leer allí que los discípulos se van en la barca, después se despide a la multitud, él se va al monte a orar y luego Jesús viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Cómo encontramos este relato en Mateo? Que en Mateo vemos que Pedro le dice, yo quiero andar sobre el mar, ¿cierto? Aquí no vemos que Pedro le dice que quiere andar, aquí vemos el mismo relato, pero desde el relato de Marcos, ¿sí? Entonces Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos de sus corazones. Y quizás tú en esta mañana no has entendido lo que Dios está haciendo en tu vida porque sigues con el corazón duro. Quizás no hemos entendido lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque a pesar de los milagros que hemos visto, a pesar de lo que hemos visto que Dios ha hecho en nuestra vida, a pesar de lo que hemos visto que Dios ha obrado en nuestros hogares, seguimos con los corazones endurecidos. Miren, los discípulos todo lo que habían pasado y seguían con el corazón endurecidos. Seguían con el corazón endurecidos. Aquí hay algo bien importante y es que en Marcos encontramos, bueno, hagamos un recorderis. Marcos fue el primer evangelista, el primero que escribió, ¿cierto? De Marcos se desprenden los otros, Mateo, Lucas, ¿cierto? Entonces, en Marcos encontramos muchos relatos que encontramos en Mateo y que encontramos en Lucas. Por eso se llaman los evangelios sinópticos. Tienen cosas en común, pero también tienen cosas diferentes. Y encontramos relatos de las mismas situaciones, pero relatados de manera diferente. ¿Listo? Contados de maneras diferentes. Bueno, encontramos también entonces que Jesús sana a unos enfermos en Genezaret, ¿sí? Y todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos. Allí termina Marcos capítulo 6. Luego llega Marcos capítulo 7 y nos empieza a hablar entonces de que los judíos, viendo a los discípulos no guardar la tradición de los ancianos, preguntaron a Jesús por esto, pero Jesús les respondió. Entonces aquí empezamos a ver esto que se está presentando entre los judíos y los discípulos que eran judíos, pero que se convirtieron al cristianismo. Que no se nos olvide que Pedro, Juan y todos ellos y Leví eran judíos,
que se convirtieron a Cristo. ¿Y qué pasaba? Que los judíos estaban viendo que los discípulos no estaban guardando la tradición de los hombres. Miren que no dice las tradiciones de Dios, dice las tradiciones de los hombres. ¿Y cuál era esta tradición de los hombres? Era que se tenían que lavar las manos para poder comer. Entonces, ante este reclamo de los judíos a Jesús, Jesús les respondió: hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, se quedaron en las tradiciones de los hombres, pero su corazón no tiene una verdadera relación conmigo. Dice, mire lo que dice: pues en vano me honran, versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es decir, prefieres dejar lo que enseña la palabra por hacer propio lo que enseña el hombre. Y eso pasa mucho cuando nosotras llegamos a una iglesia que obviamente tiene sus costumbres, que tiene tiene sus lineamientos, que tiene su sistema, que tiene, sí, es una iglesia que es un sistema, ¿cierto? Y cuando no tenemos claro la palabra, cuando no leemos la palabra, cuando no conocemos la palabra y empiezan a decirnos una cantidad de cosas, empezamos a adaptar esas cosas como si fueran ciertas y no sabemos ni siquiera si eso lo aprueba o lo desaprueba la palabra de Dios. En estos días, una chica del programa Mujer Sabia, que tengo mentorías individuales con ellas, me estaba hablando de que ella y su pareja vivían sin estar casados, pero que a la iglesia donde asistían no les decían nada. Entonces ya no sabía si era que era una iglesia que lo permitía o era una iglesia pues que por mantenerlos a ellos pues les permitía estar. Entonces miren cómo algo que es mandamiento de hombre o enseñanza de hombre, lo convierten como si fueran enseñanza de Dios. Cuando la palabra de Dios es clara y es no vivir en fornicación. Y si vives en fornicación, no estás agradando a Dios, entonces mucho menos vas a poder servir en una iglesia. Pero la iglesia te dice que sí, que puedes servir, que puedes venir, que solamente necesitas tener a Dios en tu corazón y que vas poco a poco arreglando tu vida. Volvemos, enseñanzas de hombres en mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me alegra mucho saber eso, Noemí. Me alegra mucho saber eso. Entonces, allí Jesús les empieza a enseñar acerca, ¿cierto? De la importancia de realmente conocer el mandamiento de hombre. Y les dice que nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que pueda contaminarle, pero que lo que sale del hombre es lo que verdaderamente contamina al hombre porque no entra en su corazón, ¿cierto? La comida, lo que hay afuera, no entra en el corazón, sino que va al vientre y sale por la letrina, ¿sí? Como diciendo, es que el problema no está en los alimentos, que eran lo que pensaban los judíos, que cuando comían con manos no lavadas, con manos impuras, podían contaminarse. Pero lo que les quiere decir Jesús es que lo que de adentro del corazón sale es lo que realmente contamina al hombre. Porque adentro en el corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre, ¿cierto? Ahora, pues, a ver,
una cosa es hablarlo desde el plano espiritual y alma y otra cosa es hablarlo desde el plano físico. Obviamente, pues hay que lavarnos las manos. O sea, es que la enseñanza de Jesús no era que no se lavaran las manos. Lo que Jesús quería enseñarles es que eso trivial no les iba a contaminar el corazón, no les iba a contaminar el alma, ¿cierto? Que realmente lo que contamina la vida es lo que hay dentro del corazón. Pero obviamente los cuidados y lavarnos las manos y el antibacterial y todo eso, pues obviamente ya son cosas que son pues necesarias, ¿cierto? Bueno, entonces ya después encontramos lo que contamina al hombre. También dice que después de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entró en una casa donde hizo el primer milagro en la vida de una persona no judía, que fue la hija de la mujer griega, Sirofenicia de Nación. Entonces, este es el primer milagro registrado en la palabra del Señor aquí en el tema del Evangelio de Jesucristo, de la primera mujer que se le hizo un milagro que no era judía. Entonces, esa mujer era griega, es decir, era gentil, ¿cierto? Y por eso es que Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, es decir, los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, diciéndoles que primero he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca pueden olvidar el contexto de donde se está escribiendo y lo que se escribió. Entonces, primero se llegó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que hicieron los discípulos fue predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que se hizo fue predicar el evangelio a los judíos. ¿Quiénes fueron los primeros bautizados? Los judíos. ¿Quiénes fueron los primeros convertidos al cristianismo? Los judíos. Entonces, en ese momento que Jesús estaba en la tierra, el mensaje y todo ello era para los judíos. Pero en medio de eso, le responde la mujer griega y le dice, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Es como decir, aunque yo no soy judía, soy gentil, yo puedo recibir de eso que tú estás dando. Entonces, allí dice que el Señor, ¿cierto?, sanó a su hija. Después encontramos la sanidad de un sordomudo, ¿cierto? Un sordomudo y tartamudo, que le rogaran que pusiera su mano encima y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantándose los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, ¿cierto? Entonces allí termina Marcos capítulo 7. Y tenemos por último Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 8 encontramos que había una multitud que no había tenido que comer, que estaban siguiendo a Jesús, que estaban escuchando a Jesús y que Jesús llamó a sus discípulos y que por compasión, también miremos esto, porque todo esto nos ayuda a nosotras a cambiar la manera de orar. Miren que Jesús hizo sanidades, Jesús multiplicaba comida por compasión, por tener compasión de la multitud. Entonces nosotras podemos, en vez de reclamar, exigir y pedir, ¿por qué no decirle, Señor, ten compasión de lo que está pasando? Ten compasión de esta persona, ten compasión de su necesidad. Entonces, por compasión, toma Jesús la decisión de multiplicar lo poco que tenían y los alimentó. También allí se presenta el tema de la levadura de los filisteos. Entonces, al decir que se cuidaran de la levadura de los filisteos, los discípulos seguían sin creer en Jesús. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis.
Entonces llega un momento donde Jesús de verdad dice, hombre, esta gente, ¿qué más quiere ver? Esta gente, ¿qué más quiere oír? Y eso somos los seres humanos, ¿cierto? Somos los seres humanos, de verdad, con corazones endurecidos, que Jesús nos enseña de mil maneras y seguimos allí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces Jesús les dice, cuando partir los 5 panes entre 5,000, sobraron cestas. Cuando repartí 7 panes entre 4,000, sobraron 7 cestas. ¿Cómo aún no lo entienden? No estoy hablando de la comida, es que yo puedo darles la comida. Recuerden Mateo 6:24 en adelante. Yo les doy el sustento, yo les estoy hablando es que se cuiden su mente, su corazón, sus pensamientos. No se amolden a eso. Renuévense, lo que les está diciendo Jesús. Entonces allí también encontramos que sana a un ciego en Betsaida. También vemos que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, porque dicen, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Jesús les dice, eres el Cristo. Pero Jesús todavía estaba tras bambalinas. Todavía él estaba llevando su mensaje, a pesar de que todo el mundo hablaba de él, todavía no había llegado el momento de su exposición. Luego Jesús le anuncia su muerte y su resurrección a los discípulos. Los discípulos, si ustedes leen con detenimiento, se dan cuenta que no entendían lo que Jesús quería decirles, que iba a ser crucificado y que iba a ser resucitado. Ellos no entendían eso, o sea, ¿de qué nos está hablando este Señor? Prácticamente, decían los discípulos, porque no entendían lo que Él les quería decir. Y termina hablándonos acerca de cómo debemos seguir a Cristo y que para seguir a Cristo necesitamos negarnos a nosotros mismos. Versículo 34 de Marcos 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y esto está muy relacionado con lo que explica Pablo en Romanos, que morimos a nuestra humanidad para nacer en Cristo. Entonces nosotros perdemos la vida, morimos a nuestro pecado, pero nacemos en Cristo para vivir para Cristo, para vivir para agradarle a Dios, para tener una vida diferente. Es la única manera realmente de ser verdaderos seguidores, de ser verdaderas discípulas de Cristo, es negándonos a nosotras mismas y morir a nuestro pecado y nacer una nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, hasta allí llegamos para no pasarnos de nuestro tiempo. Finalizamos entonces en Marcos 8. Con la ayuda del Señor nos vemos el 21 de octubre para finalizar ya nuestro Marcos, el libro de Marcos. Déjenme por favor saber si, yo creo que nos fue bien haciendo los resúmenes, ¿cierto? Es mejor así. Creo que es mejor así. Podemos abarcar más capítulos, podemos hablar un poquito como más de lo que se hace, dar como una enseñanza más amplia. Bueno, no sé si tienen preguntas, no sé si tienen dudas, no sé cómo les ha parecido el estudio de Marcos, si están respondiendo las preguntas que están en la guía, si están juiciositas haciendo la lectura. Espero. Bueno, van al día, gracias a Dios. Bueno, ya, si van al día, se supone que hoy terminan Marcos, ¿cierto? Si van al día, se supone que hoy terminan Marcos. Espero que podamos reunirnos el próximo lunes para poder terminar. Miran que, bueno, la verdad es que todas tenemos puntos de vista diferentes, yo creo, ¿cierto?
Pero en el caso, por ejemplo, Jessica dice, me gusta más como la primera vez, sentí que había como más énfasis en el aprendizaje. Y a mí me parece el contrario. Me pareció el contrario. Me pareció el contrario porque aquí uno puede como ya coger el capítulo y explicarlo, ¿cierto? Mientras que cuando uno lo lee, pues uno lo lee y a medida que uno lo va leyendo, pues lo va entendiendo, ¿sí? Pero me parece que así nos puede funcionar mejor. Podemos inclusive agregar más cosas, agregar más textos bíblicos, mirar como las comparaciones con los otros textos. Bueno, espero que igual pues para cada una funcione. Bueno, chicas, vamos a terminar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio de aprendizaje. Vamos a pedirle al Señor que nos permita seguir aprendiendo de su palabra. Creo, y sin temor a equivocarme, creo que el estudio ha sido aún más profundo que cuando inicié hace más o menos un año ya casi, porque yo empecé a estudiar la palabra del Señor con ustedes, así libro por libro, ya hace casi como un año. Eh, que dejé las guías, bueno, yo no sé de las que están aquí hace cuánto tiempo llevan conmigo, pero antes yo hacía los estudios bíblicos por guías de devocionales y les daba como una cita y una reflexión. Pero ya como hace un año comencé con este grupo de Mujer de la Palabra y empezamos lo mismo por Mateo, Marcos, Lucas y ello. Y volver a empezar, ¿cierto? Y volver a empezar y teniendo todo este conocimiento del diplomado que estoy haciendo y volviendo a leerlo, creo que el aprendizaje es mucho más profundo. Creo que es muy lindo ver ese proceso de aprendizaje y poder saber que aquí hay mujeres que realmente están interesadas en eso, en convertirse en mujeres de la palabra. Y eso me hace muy feliz. Entonces, de verdad les agradezco por cada uno de ustedes, a Dios, y quiero orar por ustedes y yo creo que mi oración por ustedes siempre va a estar basada en Filipenses 1:9. Así que voy a orar por cada uno de ustedes en esta mañana. Dios, quiero agradecerte de una manera especial por este grupo de mujeres que ha puesto en mi camino. Me siento realmente responsable, Señor, por ellas. Me siento realmente responsable de su aprendizaje. Yo sé que no solamente se forman conmigo, yo sé que solamente no reciben información, estudio bíblico a través de mi cuenta. Sé que también tienen sus iglesias, sus pastores, sus comunidades, sus prédicas, bueno, muchas cosas. Pero en cuanto a lo que aquí se imparte, en cuanto a lo que aquí se estudia, Señor, soy responsable delante de ti. Y yo te quiero pedir, por favor, que de mi boca nunca salga nada que no sea lo que tú quieres enseñar y transmitir. Nunca quiero poner mi punto de vista, nunca quiero dar mi opinión, nunca quiero dar mi parecer, Señor. Siempre quiero que sea tu Espíritu Santo a través de mi Espíritu, Señor Jesucristo, trayendo tu palabra. Te pido por favor que a cada una de ellas le aumentes el amor por el conocimiento, el amor por tu palabra, el amor por entenderlo, así como dice tu palabra en Filipenses 1:9. Dales amor para que cuando amen tu conocimiento, para que se enamoren de ti y a través de ese conocimiento puedan aprobar lo que es bueno para su vida, puedan aprobar lo que es perfecto, Señor, y que seas tú preparándolas, Señor, como dice Timoteo, preparándolas para toda buena obra, Señor Jesucristo. Ayúdales en su diario caminar, en su vida, en su diario trasegar y sobre todo dales el entendimiento para que puedan comprender lo que tú quieres decirles y no lo que ellas quieren entender. Te lo pido de una manera muy especial y gracias por este grupo hermoso de mujeres que se conectan lunes tras lunes o que ven esta grabación. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, les deseo una hermosa semana y nos vemos con la ayuda del Señor. El próximo lunes comenzamos el reto. Mañana les dejo la guía del reto y es un reto que yo sé que va a ser de una bendición enorme para nuestros matrimonios y lo pueden hacer solteras y casadas, mujeres que estén pasando por un proceso de divorcio, mejor dicho, todas las que quieran hacerlo, va a ser de gran bendición este reto. ¿Listo? Chao, bendiciones.